Estimados estudiantes, continuando con nuestras clases virtuales de química, vamos a seguir estudiando las funciones químicas inorgánicas. Como es sabido, una función química es un conjunto de compuestos que tienen propiedades químicas semejantes. ¿Perfecto? Esa es la razón por qué nosotros lo vamos a agrupar en dos tipos de funciones que los vamos a estudiar a continuación. Así es que presten mucha atención. Vamos a verlo a continuación. En funciones hidrogenadas y en funciones oxigenadas. Como pueden ustedes observar en este esquema, vamos a mencionar todas las funciones hidrogenadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento metálico o un elemento no metálico, y si lo combinamos a uno de estos elementos con el hidrógeno, miren, para que se proceda a combinar, en el caso del metal, debemos de utilizar su catión metálico y del hidrógeno el anión hidruro. Entonces, cruzando las cargas, la carga del metal con la del hidrógeno, vamos a obtener nosotros un hidruro metálico, ¿sí? En este caso, el hidruro metálico se caracteriza por tener la siguiente estructura, metal hidrógeno sub X. Para nombrar este hidruro vamos a utilizar tres tipos de nomenclatura, la nomenclatura IUPAC, la nomenclatura Stock y la nomenclatura tradicional. ¿Listo? Bien. Ahora, si nosotros combinamos un no metal con el hidrógeno, en el caso de los no metales, como ya les expliqué, en el caso de los no metales tienen estados de oxidación negativos y positivos. Esta vez, el estado de oxidación de los no metales corresponderá a un estado de oxidación negativo. Para combinarlo con el hidrógeno debe tener un estado de oxidación o una carga positiva. Cruzando o combinando no metal más hidrógeno, vamos a obtener hidruros no metálicos. Ahora, el tipo de hidruro no metálico que vamos a obtener va a depender del no metal. Observen, hay no metales que pertenecen al grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Observen. Si un no metal pertenece al grupo 3A, su estado de oxidación será menos 3, 4A menos 4, 5A menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. Ahora, los hidruros no metálicos lo clasificamos en especiales, ¿sí? Especiales se llaman así a los elementos, a los hidruros no metálicos obtenidos de combinar un no metal del grupo 3, 4 y 5, como pueden observar aquí, ¿sí? Cruzando sus estados o sus cargas vamos a obtener la siguiente estructura. Observen, no metal hidrógeno N en estado gaseoso. Para nombrar un hidruro especial utilizamos el nombre IUPAC y el nombre común. Ahora, ¿qué sucede con un no metal del grupo 6 y del grupo 7A? En este caso, para combinarlo con el hidrógeno vamos a obtener los llamados hidrácidos, ¿sí? Que corresponden a elementos del grupo 6, 7A. Ahora, cruzando sus estados o las cargas que obtenemos, observen, miren, hidrógeno sub N, no metal en estado gaseoso. Para nombrarlo utilizamos un nombre particular, especial, uro de hidrógeno. Pero ¿qué sucede si un hidrácido se disuelve en agua? Observen, un hidrácido al disolverlo en agua va a adquirir propiedades ácidas. Por esa razón le llamamos ácido hidrácido, cuya estructura cambia en su estado físico nada más. Observen, mientras un hidrácido tenía su estado físico gaseoso, un ácido hidrácido tiene un estado físico acuoso. Y hasta el nombre de la sustancia, ácido terminado en hídrico. Como ustedes observan, alumnos, han observado
las funciones hidrogenadas entonces, y haciendo un resumen, lo clasificamos en hidruros metálicos, hidruros no metálicos. Y además, si tú has podido observar en ambos tipos de hidruros, podemos definirlo concluyendo que los hidruros, o en este caso las funciones hidrogenadas, son funciones binarias, o en otras palabras, son compuestos binarios. ¿Qué significa binarios? Que está constituido por un elemento y el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, hemos hablado de las funciones hidrogenadas. Listo entonces para nosotros poderlo aplicar en la resolución de ejercicios. Es que ya sabes cómo se obtiene un hidruro metálico combinando un metal con el hidrógeno. En otras palabras, un catión metálico con el anión hidruro. ¿Y cómo se obtiene un hidruro no metálico? Hay que considerar si es especial o es hidrácido, como pueden observar entonces en el esquema. Bien, el otro grupo de funciones son las funciones oxigenadas. Si ustedes pueden observar ese esquema, es un esquema general muy importante. Si tú sabes manejar esta información, este esquema, no vamos a tener ningún inconveniente en poder formular, en poder nombrar y en poder identificar las diversas funciones inorgánicas. Por ejemplo, ¿qué sucede si tenemos un metal o un no metal y lo combinamos con el oxígeno? Por esa razón se llaman funciones oxigenadas. Si un metal lo combinas con el oxígeno, vamos a obtener un óxido metálico. Observen. Ahora, el metal tiene carga positiva, ¿sí? El oxígeno, su grupo funcional se caracteriza por el oxígeno con carga -2. Si nosotros cruzamos las cargas, vamos a obtener nuestra siguiente fórmula. ¿Listo? Entonces, todo óxido metálico debe tener esta composición. Bien, pero dentro de los óxidos metálicos tenemos varios tipos. Por ejemplo, tenemos los óxidos básicos, los óxidos neutros, los óxidos anfóteros e incluso tenemos los óxidos dobles. ¿De acuerdo? Ahora, miren, entonces ya sabes, metal más oxígeno, óxido metálico. ¿Qué ocurre si combinamos un no metal con el oxígeno? Vamos a obtener un óxido no metálico. Observe. Mire, en el caso de los no metales, esta vez van a trabajar con estado de oxidación positivo. El oxígeno obviamente con su grupo funcional, oxígeno -2, y si nosotros cruzamos las cargas obtenemos aquí no metal sub 2, oxígeno sub 1. Ahora, dentro de los óxidos no metálicos tenemos los óxidos neutros y los anhídridos, como podemos observar. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué sucede si un óxido básico lo combinamos con el agua? Observa, si un óxido básico combinamos con el agua, vamos a obtener un hidróxido, conocido como base. ¿Cuál es su estructura, su composición? Metal OH sub X. Recuerden que los hidróxidos se caracterizan por presentar en su composición los iones oxidrilo, ¿sí? Obviamente combinado con un catión metálico. ¿De acuerdo? Como puedes observar, además, son compuestos ternarios. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si un anhídrido lo combinamos con el agua? Mire, si un anhídrido combinamos con el agua, vamos a obtener un ácido oxácido o también conocido como oxiácido. ¿De acuerdo? Ahora, si este oxiácido, miren, lo llegamos a determinar su estructura, su composición, observen, está constituido por hidrógeno, no metal, oxígeno. Podemos observar que está compuesto por 3 elementos, o sea, son compuestos ternarios. ¿Listo? Dentro de los ácidos oxácidos tenemos los polihidratados, poliácidos, los peroxiácidos y los tioácidos. Vamos a verlo cada uno de ellos efectivamente para que el estudiante pueda saber formular con bastante
fluidez, nombrar e identificar un compuesto inorgánico. Ahora, ¿qué sucede si yo combino un hidróxido con un ácido oxácido? Miren, a este fenómeno donde nosotros combinamos hidróxido más ácido oxácido se llama neutralización. Nosotros vamos a obtener una sal oxisal, pero hay que ser prácticos aquí. ¿Qué sucede? Fíjense, observa. En el caso del ácido, lo que voy a hacer es, voy a quitarle los hidrógenos. Miren, al quitar los hidrógenos, mira, observa, la cantidad de hidrógeno se va a convertir en carga. A esta especie que ustedes pueden observar se conoce como oxianión. Acuérdate, oxianión. Entonces, para formular una sal oxisal necesito el oxianión. Y para formular un oxianión necesito un ácido oxácido. O sea, ahí da vuelta, como ustedes pueden observar, la formulación de los oxianiones. Ahora, ¿qué ocurre con el hidróxido? Le quito los OHs y me queda el catión metálico. Entonces, si nosotros cruzamos la carga del catión metálico con la carga del oxianión, vamos a obtener la fórmula de una sal oxisal, como pueden ustedes observar en la estructura. Miren, interesante el esquema. Me está permitiendo ya de una forma general identificar, ¿no es cierto?, determinar la composición de un óxido metálico, por ejemplo, de un óxido no metálico, la composición de un ácido oxácido, incluso su escritura hay que tener muy en cuenta. Un hidróxido, observen una sal oxisal, como pueden observar, su composición. ¿Qué sucede ahora si un hidróxido lo combinamos con un ácido hidrácido, del cual hablamos en la diapositiva anterior? Los ácidos hidrácidos, ¿recuerdas? Miren, en el hidróxido hemos quitado el OH. En el ácido hidrácido también le quitamos, a ver, imagínate, nos mentalizamos con el hidrógeno, ¿ya? Quitamos el hidrógeno y obtenemos una sal aloidea. Un momentito, aquí vamos a corregir esta parte, más que corregir, ¿qué te digo? Correr un poco, ¿no es cierto? Se ha movido aquí. Bien. Ahí tenemos entonces, alumnos, miren, las funciones, observen entonces, tenemos las funciones oxigenadas en un esquema general importante, donde te permite visualizar prácticamente, estudiantes, que te va a ser un poco más sencillo el aprendizaje, ¿sí?, de los compuestos inorgánicos. Fíjate, esa es la nomenclatura, ¿de acuerdo? Entonces, si tú sabes manejar la información de estos dos cuadros, creo que no vas a tener ningún inconveniente. Entonces, si por ahí te preguntan cómo se obtienen los óxidos metálicos, combinando un metal con el oxígeno, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se obtiene un hidróxido? Combinando un óxido básico más el agua. ¿Cómo se obtiene un óxido no metálico? No metal, combinando un no metal con el oxígeno. ¿Cómo se obtiene un ácido oxácido? Combinando un anhídrido más el agua. Miren, ahora, ¿cómo se obtiene una sal oxisal? Combinando un hidróxido más un ácido oxácido. A esta combinación se llama neutralización, un proceso de neutralización. ¿Cómo se obtiene un hidróxido más un ácido hidrácido? Combina por un proceso también de neutralización. Como pueden observar, alumnos, aquí está, en estos dos esquemas hemos podido analizar en forma general la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Ahora, miren, vamos a hablar de cada uno de ellos, por supuesto, en forma particular. Hemos visto los óxidos, ¿no es cierto? Ahora, si yo te pregunto qué son óxidos, la respuesta es muy sencilla. Miren, tenemos los óxidos metálicos y tenemos los óxidos no metálicos.
Pero, ¿qué son los óxidos? Los óxidos son compuestos binarios, miren, estimados alumnos. Son compuestos binarios, ya lo hemos visto en la formación general. Ahora, estos compuestos binarios, ¿cómo se obtienen? Combinando un elemento más el oxígeno. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está prácticamente nuestra parte más específica. Ahora, la característica de los óxidos es que presentan el grupo funcional óxido, como pueden observar. Ahora, los óxidos son metálicos si el elemento que combinamos es un metal, como puedes observar. Combinamos con el anión óxido, cruzamos nuestras cargas y obtenemos nuestra fórmula general. No olviden, por favor, la fórmula general. Es importante que ustedes sepan la composición. ¿Listo? Ahora, dentro de los óxidos metálicos hemos visto nosotros los óxidos neutros, los óxidos anfóteros y los óxidos dobles. ¿Has visto? Dentro de los óxidos neutros tenemos, por ejemplo, el óxido que forma el catión cúprico, el catión plumboso. Dentro de los óxidos anfóteros tenemos el berilio, el plúmbico, el zinc, el aluminio y el crómico. ¿Se dan cuenta? Dentro de los óxidos básicos podemos hablar la gran mayoría de óxidos y dentro de los óxidos dobles aquellos compuestos que contengan la siguiente estructura: 3 átomos de metal más 4 átomos de oxígeno. Pero recordemos que no cualquier metal forma un óxido doble. Los metales que forman óxidos dobles son aquellos que tienen estados de oxidación más 2 más 3 o más 2 más 4, que lo vamos a ver a continuación. En el caso de los no metálicos, me refiero a los óxidos no metálicos, observen, un catión no metálico lo combinamos con el anión óxido, cruzamos las cargas y obtenemos nuestra composición. Observen, ¿listo? Como pueden ver, la composición en este caso es idéntica, ¿no es cierto? Lo único que cambia es el elemento. Ahora, dentro de los óxidos no metálicos tenemos los neutros, constituidos por los cationes del nitrógeno, estado de oxidación más 1, más 2, más 4. También en los óxidos neutros no metálicos tenemos el compuesto formado por el carbono más 2, o sea, el óxido carbonoso, ¿de acuerdo? Y los óxidos ácidos o anhídridos en su gran mayoría. ¿Ya, estudiantes? Ahora, ¿qué es un óxido neutro? Seguramente te estás preguntando. Los óxidos neutros son aquellos óxidos, por supuesto, que no forman hidróxidos al combinarse con el agua. ¿Te das cuenta? En cambio, los anfóteros tienen un comportamiento que pueden, al reaccionar con el agua, formar hidróxidos o al reaccionar con el agua formar sustancias ácidas, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con los anfóteros, ¿sí? Entonces ahí hemos hablado de los óxidos. Y para terminar esta sesión vamos a hablar de los óxidos dobles. Observen. En el caso de los óxidos dobles, como puedes observar, ya te hablé hace un instante la composición, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que el metal debe tener estado de oxidación más 2 más 3 o más 2 más 4. Ojo, la fórmula de un óxido doble ya lo tenemos, ¿sí? Estructurado, así es que no hay razón de formularlo, ya lo tienes. Lo único que vas a hacer es reemplazar el símbolo del elemento por esta letra E, ¿no? Dentro de las posibles nomenclaturas tenemos 6, miren, la IUPAC, ¿sí? Tenemos la Stock, tenemos la tradicional, tenemos el grado de oxidación y tenemos otros tipos, como puedes observar aquí, ya óxido salino de óxido doble de. Entonces, observa, en el caso de la IUPAC tenemos tetraóxido de tri. ¿Listo? Tetraóxido. ¿Qué significa? Que tiene 4 átomos de oxígeno y 3 átomos de metal. ¿Listo? En la Stock, óxido de, en este caso óxido del metal, y sabemos que va entre paréntesis números romanos. En la tradicional
tenemos óxido terminado en ozoico. ¿Por qué razón ozoico? Porque en el compuesto, en el óxido doble, se obtiene de la combinación de los óxidos del metal. Por eso es que tenemos con el menor estado de oxidación ozo y con el mayor ico. Igual con más 2 más 4, ozo, ico. Entonces, en estas rayitas que ustedes observan, queda solamente reemplazar el nombre del metal. Grado de oxidación, que lo hemos visto en sistemas de nomenclatura, mini óxido D. También tenemos óxido salino D y óxido doble D. Alumnos, entonces, hasta ahí vamos a ver en esta sesión nuestra resolución de ejercicios. Espero que hayan entendido tanto la explicación de la visión general de los compuestos de las funciones hidrogenadas y funciones oxigenadas, para nosotros poder ya en clase resolver ejercicios. Muchas gracias.